¿Cómo están mis amigos y mis amigas? Un día más en la voz del desierto, está llegando más la primavera, así que tenemos menos frío. Bueno, siento que el Señor los bendiga, que realmente le haya ido bien en todos sus aspectos. Seguimos orando por los que escuchan el canal. Y hoy día vamos a estudiar el quinto sello. Hoy día vamos a pasar al libro de Apocalipsis. El tema de hoy día se llama el quinto sello y la muerte. ¿Qué misterio hay después de la muerte? ¿Qué sucede cuando una persona muere? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué es el alma, según la Biblia? ¿Qué es el espíritu, en idioma griego, hebreo? Porque la verdad de Dios, mis queridos amigos, va a producir algo. La verdad de Dios tiene el poder de mostrar o separar la verdad y la mentira. Hay algo que opinas tú y que opino yo. Pero ¿qué ha revelado Dios mediante su palabra? Y este tema está muy relacionado con el quinto sello. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, y el versículo número 9, recuerden que hace unas semanas atrás estudiamos los primeros 4 sellos, que eran los caballos apocalípticos. Ahora le vamos a dar lectura en el nombre del Señor al quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La Escritura dice de que siempre van a haber personas que dan su vida. Dice acá Juan que él ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, mártires. Y miren lo que dice el versículo 11. Y se le dieron vestiduras blancas, es decir, que mueren en condición de salvados. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y el versículo 10 dice, que yo me lo salté, el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas? Y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra. Dice la Escritura acá en el versículo 9 que el quinto sello se dieron almas que habían sido muertas. Y dice el versículo 10 que ellas clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas? Aquí hay almas que están hablando. También en el libro de Génesis aparece que cuando muere Abel, dice que su sangre clamaba a Dios. Cuando la Escritura dice que estas almas claman, significa que estas almas están reclamando justicia, que han muerto injustamente por la palabra de Dios. Porque la Biblia, el libro de Apocalipsis, es simbólico, es literal. La palabra del Señor no se puede contradecir. Pero yo puse una temática en el comienzo. ¿Qué sucede cuando una persona muere? En primer lugar, antes de comprender qué pasa cuando una persona muere, hay primero que comprender cómo Dios creó al hombre, de qué parte está constituido el hombre y en el idioma griego y hebreo qué significa esa palabra. Génesis capítulo 2 y el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La Escritura dice de que Dios tomó al hombre del polvo de la tierra. Y la Escritura dice que sopló en su nariz aliento de vida. Aquí aparece la palabra hebrea que es ruach, que se traduce como respiración, como viento y como espíritu. Aparece la palabra, y en el griego la palabra neuma, que también significa lo mismo. A veces está relacionado con emociones, con muchas cosas, pero en especial acá la Escritura dice de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y nos dice la Biblia que le puso un espíritu. Lo que dice la Biblia en el versículo 7 que Dios sopló, es decir, de la vida que estaba en Dios, Dios sopló de su vida a este cuerpo hecho de la tierra, porque la Escritura dice sopló en su nariz aliento de vida, y aquí sale la palabra ruach en el hebreo que se traduce a veces como espíritu, aliento de vida, respiración. Dios transfirió su vida al hombre, el aliento de vida, y dice la Escritura, y fue el hombre el ser viviente. La palabra original, ustedes pueden buscar en sus redes sociales, hoy día hay mucha información, comentarios bíblicos, y todas concuerdan en lo mismo. Aquí aparece ser viviente, aparece la palabra hebrea nefes, que significa
Suje del griego y Nefe en el hebreo, que se traduce en otros pasajes como alma viviente. Entonces la Escritura dice que Dios sopló aliento de vida en el cuerpo. La Biblia no dice que Dios le puso un espíritu, dice que sopló aliento de vida. Y el hombre no tiene un alma. La Escritura dice que el hombre vino a ser un nefe, llegó a ser un ser viviente o un alma viviente, porque eso aparece en el escrito original. Ustedes pueden buscar en las redes sociales. Hoy día no va a haber engaños si usted investiga. Ahora bien interesante, ya vemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló vida y el hombre vino a ser un ser viviente. La palabra alma no solo se aplica a los seres humanos, sino que también la palabra nefes se aplica a los animales. Porque si nosotros vemos la creación de los animales, también se ocupa esta palabra nefes para los seres humanos, para los animales. Versículo 20 dice, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes. Aquí en el idioma original, y algunas Biblias también lo traducen como alma viviente, aves que vuelan sobre la tierra, la abierta expansión de los cielos. La palabra alma se aplicó tanto a los hombres como a los animales. Y ustedes pueden investigar las palabras originales que se encuentran ahí, y así lo son. Entonces Dios con vida aplicó la palabra alma tanto para los hombres como los animales. Ahora, ¿qué es lo que iba a suceder cuando el hombre muriera? Cuando el hombre muriera, el hombre no respira. Y el hombre cuando muere, el hombre deja de ser un ser viviente. El hombre se transforma, como dice acá en el libro de Génesis 3 y el versículo 19, dice la Escritura, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí la Escritura dice claramente dónde van los muertos. La Escritura dice de que los muertos van al polvo, porque de ellos fueron tomados. Polvo eres y al polvo volverás. Las personas que mueren vuelven al polvo. Porque según la Biblia, ¿qué necesitaba el hombre para seguir viviendo eternamente? El hombre para seguir viviendo eternamente necesitaba ser obediente a Dios. Pero además, dice el libro de Génesis, que necesitaba comer del árbol de la vida. El hombre cuando pecó, Dios puso querubines para que los querubines, el hombre no comiera el árbol de la vida y el hombre así iba a seguir viviendo de manera imperfecta. Entonces el hombre necesitaba a Dios. El hombre necesitaba con vida comer el árbol de la vida. Por eso la Escritura dice que en el paraíso nosotros vamos a ser eternos, no vamos a morir, vamos a resucitar, porque la esperanza que hay para los muertos no viene después de la muerte, sino viene después de la resurrección. Después de la resurrección los muertos serán resucitados. Y si los muertos son resucitados es porque no estaban vivos. Necesitan ser ellos resucitados. Vamos a ver también acá quién es el originador de que el hombre no muere. En el libro de Génesis, capítulo 3, y en el versículo 4, recuerden ustedes que en el Génesis 2, 15, 16, Dios había dicho, si el hombre pecara, iba a morir. Y vamos a ver quién dijo lo contrario. Dice el versículo 3.1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente acá, todos sabemos que representa al diablo, que la serpiente no hablaba, sino que el diablo hablaba mediante la serpiente. Es la primera sesión espiritista, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles no podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces Dios había dicho que el hombre iba a morir. Pero mire lo que dice la serpiente, el diablo. Entonces la serpiente, lo sabemos nosotros los que estudiamos la Biblia, que es el diablo que hablaba, mediante la serpiente, dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. El originador de que el hombre sigue viviendo en alguna otra esfera es del diablo, porque Dios dice, polvo eres, y al polvo volverás. Después vamos a estudiar otros pasajes bíblicos donde están los espíritus encarcelados, los pasajes que hablan acerca de espíritus encarcelados. Después vamos a estudiar quiénes son los espíritus encarcelados. Ahora la Escritura aquí viene hablando que el diablo dijo que no van a morir. Si ustedes notan, todas las culturas antiguas creían en la vida después de la muerte. La cultura babilonia, la cultura egipcia, la romana, todos creían en la vida después de la muerte. Pero para nosotros como hijos de Dios hay vida no hay vida después de la muerte. Polvo eres y al polvo volverás. La vida viene después de la resurrección.
En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, es clara la Biblia. Dice que los muertos escucharán la voz en los sepulcros, dice. Los muertos escucharán la voz en los sepulcros, dice, de Jesucristo, el Hijo de Dios, y se levantarán. Los muertos están en el sepulcro, otros están en el mar, otros se perdieron. Su cuerpo se desintegró. Pero hay vida después de la resurrección. Vamos a ver otros textos bíblicos a apoyar esta idea. No significa que aquí solo se encuentre esta idea. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los muertos. Vamos a ir al libro del Salmo. Hay varios textos que hablan acerca de la condición de las personas que se han ido de este mundo. No significa que no haya una esperanza para ellos. Nosotros como hijos de Dios creemos en la esperanza de la resurrección. El Salmo 115 y el versículo 17, que tú también puedes buscar en la Biblia, Salmo 115, 17, dice, no alabarán a Jah, dice, no alabarán los muertos a Jah, ni cuanto descienden al silencio. La Escritura dice acá que cuando una persona baja al descanso, dice la Biblia que los muertos no alaban a Dios, ni cuanto descienden al silencio. Es decir, que están calladitos. Los muertos no nos pueden escuchar, los muertos no hacen nada por nosotros. Nosotros tenemos un Dios vivo y no hay que ir a los muertos. No. Y el diablo fue muy astuto porque al crear la idea de que los muertos siguen vivos, comenzó la adoración y veneración hacia los muertos. Por eso la Escritura en Isaías dice, ¿por qué vamos a adorar a los muertos si tenemos un Dios vivo? Otro texto que habla de la condición de los muertos es Eclesiastés 9 y el versículo 5. Miren qué interesante acá. Yo creo que habla tu mente lo que dice la palabra de Dios. La palabra alma, nefes, y la palabra sige significa ser viviente. Y Dios se lo aplicó a los seres vivos cuando fueron creados. Jamás se ha aplicado la palabra nefes a un ser muerto. La Escritura dice, el alma que peque, ella morirá. Entonces la palabra alma se aplicó a los seres cuando estaban vivos, no cuando estaban muertos. De hecho, la palabra espíritu también está relacionada con la vida, no con la muerte. Dice que Dios sopló aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Es decir, que tanto la palabra espíritu como la palabra alma están relacionadas con la vida, no con la muerte. Acá en el libro de Eclesiastés 9:5, dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Aquí la Escritura dice que, como decía el Salmo, están en el silencio, los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, los muertos no pueden sentir amor. Su odio fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos no sienten nada, dice Dios, ni sienten amor, ni sienten nada. Versículo 10 dice, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, palabra Seol y Yad en griego, Seol hebrea, significa sepulcro. Es decir, al lugar donde el sepulcro dice, ¿dónde vas? Es decir, que todo un día vamos a morir, si Cristo no viene. Dice, no hay obra, no hay trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, que los muertos están bien muertos. Recuerda usted que el diablo dijo que el hombre no iba a morir. Hay algunos textos que a veces pareciera, tenemos la parábola del rico y Lázaro. Hay que recordar que es una ilustración. El Señor Jesucristo predicaba con ilustración y se necesitaba que después Jesucristo explicara la ilustración. Las parábolas no son literales, son simbólicas. Después vamos a estudiar primero, segundo de Pedro, donde aparecen los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en los tiempos de Noé. ¿Quiénes eran? ¿Fueron demonios encarcelados o seres humanos? Vamos a ver todo ello, porque esos son seres espirituales, ellos tienen un cuerpo espiritual. El hombre fue creado para la tierra. Dios le da el espíritu de vida, el aliento de vida, y le da un cuerpo. Ese cuerpo necesitaba oxígeno, necesitaba alimento. Así como necesitamos a Dios en la vida espiritual, también necesitamos a Dios en la vida física, en la vida biológica. Hay muchos textos que hablan acerca de la condición de los muertos. Yo solo he mencionado a algunos. La Biblia dice claramente cuándo nos vamos a reunir con Cristo. Vamos a ir a la carta a los tesalonicenses. Vamos a ir a la carta a los tesalonicenses, que viene hablando cuándo nos reuniremos con Cristo. ¿Nos vamos a reunir con Cristo después de la muerte o nos vamos a reunir con Cristo a la resurrección de Él? Vamos a ver qué dice la Escritura. La carta a los tesalónicas. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, 1 dice,
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, viene hablando que nos vamos a reunir con Cristo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. La escritura es bien clara. La Biblia dice de que nos vamos a reunir con Cristo en su venida. ¿Hay personas que están en los cielos? Sí, lo están. La Biblia dice claramente cuando habla acerca de la resurrección. Pero es interesante que estas personas no se fueron muertas, se fueron vivas. Enoc, dice la Biblia que no conoció la muerte, pero Dios se lo llevó con vida. No se lo llevó como muerto, se lo llevó como vida, porque no dice que no conoció la muerte. El caso de Noé, muere y resucita, porque dice en el libro del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, que él muere, pero Dios lo resucita. Eso representa las dos clases de personas, que hay algunos que llegaremos al cielo resucitados y otros que no van a morir. Tenemos el caso de Elías. ¿Cómo Dios se lo llevó a Elías al cielo? La Biblia dice con vida, dice que fue arrebatado en un carro de fuego. Y de hecho las personas que resucitaron cuando Cristo resucitó, que son las primicias, dice la Biblia que esos salieron de las tumbas. Es decir, que las personas que están en el cielo hoy día, que son un grupo determinado que se les llama las primicias, porque la Biblia dice en 1 Corintios 15, la resurrección, Cristo, las primicias y los que pertenecen a Jesucristo en su venida. Vamos a ir a ver ese texto en 1 Corintios 15 para que no nos confundamos. Hay personas en el cielo, sí la hay, pero únicamente las primicias. La Escritura, San Pablo dice que los otros nos vamos a ir al cielo cuando esta tierra sea destruida, que es sin vida. Aquí dice, vamos a 1 Corintios, la resurrección. Aquí en 1 Corintios 15, en el versículo 23 dice, vamos a tomarlo del 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados, así que seremos levantados, vueltos a la vida. Pero cada uno en su debido orden. Cristo resucitó primero para no morir. Dice las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Es bien clara la escritura acá. El orden es la resurrección de Jesús, las primicias, los que resucitaron, pero estas primicias no se fueron como muertos, se fueron como vivos, porque Cristo las resucitó, porque 1 Corintios viene hablando de la resurrección. Fueron resucitadas cuando Cristo resucitó. Y ellos se fueron, todos los que están hoy día en el cielo, como primicia, ninguno se fue muerto, todos se fueron con vida. Enoc no conoció la muerte. Elías, Moisés fue muerto y resucitó. Y las primicias no fueron llevados como alma, como espectro. Fueron llevados después que resucitaron. De hecho, en San Mateo aparece. Dice acá en San Mateo, vamos a ir a ese texto, vamos a compartirlo. Lo bueno es que este tema está grabado, ustedes pueden buscar los textos bíblicos, ¿ya? Aquí en San Mateo vamos a ver en el capítulo 27 este acontecimiento que sucede cuando el Señor resucita. Aquí, en San Mateo capítulo 27 y el versículo 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, entregó su vida. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, es decir, que estaban muertos, se levantaron, es decir, que vuelven a la vida. No salieron como muertos, salieron resucitados, porque son las primicias. Saliéndose los sepulcros después de la resurrección de él. Por eso ahí está el orden de San Pablo. Cristo, después las primicias. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Pero cómo aparecieron? ¿Como muertos o resucitados? Aparecieron, dice la Biblia acá, como resucitados porque se levantaron, volvieron a vivir. Mis queridos amigos, que el Señor los bendiga. La Biblia dice que existe Babilonia y existen los vinos de Babilonia. El diablo tiene como 5 mentiras que las ha transformado como verdad, pero son mentiras. Una de ellas es la que analizamos hoy día nosotros, que es la condición de los muertos. El diablo dijo que el hombre no iba a morir y Dios dijo que el hombre iba a morir. ¿A quién le vas a creer tú? Te voy a contar una historia para terminar este sermón. Un día, la mentira invitó a la verdad a bañarse en un río. Y la verdad no quería. Hasta que un día la mentira convenció a la verdad y se fueron a bañar. Y vino, la verdad dejó sus túnicas. Y la mentira
también dejó sus túnicas al lado del río y se estaban bañando. Y cuando la verdad comenzó a bañarse, a internarse un poquito más en el río, salió la mentira y se vistió de verdad. Y cuando salió la verdad se dio cuenta de que la mentira en el interior de su cuerpo era mentira, pero tenía un manto de verdad. Pero la verdad no se vistió de mentira, sino que salió al desnudo. Una de las cosas más interesantes es que la verdad siempre va a estar desnuda. La palabra del Señor no se puede contradecir. Cuando hay texto en su lugar, hay que ver, nunca hay que mostrar un texto cuando se muestra un texto. Es el error más grande, mostrar otro texto para pelear. Sino que cada texto tiene que ser analizado en el contexto. Cuando hay un pasaje y se dice algo, hay que ver los versículos anteriores de qué está hablando la Escritura, en qué contexto está hablando. Y eso nos va a llevar a una verdad desnuda y no una mentira vestida de verdad. Creer que los muertos están vivos es bonita, pero es una mentira. Porque la Biblia dice, polvo eres y polvo volverás. Que el Señor los bendiga. Sigamos analizando estos textos. Busca los textos que yo mencioné ahí, que son inspirados de la palabra de Dios. Están por toda la Biblia la condición de los muertos. De hecho, cuando Jesús murió Lázaro, Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro está durmiendo, pero yo lo voy a despertar de su sueño. David también dijo en un pasaje bíblico que no me duerma en el sueño de la muerte. Los muertos están durmiendo. Por eso San Pablo Tesalonicenses dice, los que duermen en el Señor, los que duermen, no los que están, cuando tú estás dormido no haces nada. Los muertos tampoco están haciendo nada. Los muertos en Cristo resucitarán primero cuando el Señor venga. Que el Señor los bendiga. Comparte este tema con otras personas, suscríbete al canal. Yo cuando empecé a predicar, dije yo algo, yo como predicador no soy nada, pero voy a hablar de la persona más importante que es Dios. Por eso desde el primer tema que comencé a dar, yo no hablo de mí, porque es mucho más bonito como predicadores que hablemos en el púlpito, no seamos yo, el yo habla de él nomás, sino que abramos la palabra, hablemos de Dios, porque realmente la palabra de Dios es poderosa. Vamos a cerrar los ojitos, mis queridos amigos, que el Señor los bendiga mucho y que no creas en la mentira del diablo, creer en las verdades de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, que hemos compartido tu palabra, hemos explicado las palabras griegas, hebreas, para alma, espíritu, hemos compartido algunos textos bíblicos y la Biblia no se contradice, la palabra de Dios no se puede contradecir y que tú, los corazones sinceros como una buena tierra, pueda llegar este mensaje en el corazón para ver tus verdades y tus promesas dentro de un orden adecuado. Bendice a nuestros hermanos, hermanas que escuchan, que Dios los bendiga y acompáñalo en este mundo donde el mundo cada vez se aleja más de Dios, pero estamos esperando la segunda venida de Cristo donde nos reunimos con Él. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos, que el Señor los bendiga y nos veremos una próxima ocasión.